Dicho esto, arrancamos esta noche en el último día que le vamos a hacer el aguante a Luis Novarecio, porque ya el lunes va a estar acá con ustedes, con todo el equipo que ya presentamos y que arrancamos con este programa, que además va a tener muchos sobresaltos porque vamos a tener distintos temas. Vamos a empezar hablando un poquito de salud, vamos a hablar de un sector que por suerte vuelve a una nueva normalidad, pero regresa el teatro. Vamos a estar hablando con un empresario teatral de primera línea, con Rottenberg. Y vamos a estar también dialogando un poco con los chicos de la nueva política, ¿no? Y las versiones que se suscitan alrededor de cosas que pasan, como por ejemplo 4 días de manifestación y no poder transitar en Argentina. Buenas noches, chicos, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Nacho Ortelli. Bueno, justamente hoy te veía en el programa de A24 a la tarde y fue un motivo de enojo la marcha para la Casa Rosada. Te voy a contar qué se generó a partir de la manifestación, una de las más importantes que sufre el gobierno, cómo lo tomó la Rosada y qué se puede esperar de acá en adelante. ¿Cuánta gente hubo hoy en la manifestación? Bueno, todavía no tienen en la Casa Rosada un cálculo exacto, pero sí hay distintas versiones. Se toma un promedio, hay quienes dicen 200.000 personas. Sí, se dijo ese número. Exactamente. No parecía menos, ¿eh? De eso. No, y aparte parecía no había tanta razonable, distancia, ¿eh? No había tanta distancia. Estaban todos bastante apretados. Lamentablemente por el COVID uno ve esas cosas y se agarra la cabeza, pero por lo pronto vamos a estar hablando de los derechos de las personas que están en situación de vulnerabilidad, que sienten que el Estado les da la espalda. Rogerdi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, arrancó la campaña y Alberto Fernández se puso la camiseta de director técnico, les dio una charla a sus ministros, una charla con bastantes retos. En el vuelo fue esto del viaje a Salta. De regreso los ministros recibieron algunas direcciones de lo que tienen que empezar a hacer en campaña. ¿Te acordás que en septiembre del año pasado, cuando Cristina Kirchner habló de los funcionarios que no funcionan, fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el que ya les había dicho empiecen a trabajar, empiecen a mostrarse? Bueno, volvió esa iniciativa. Alberto Fernández está decidido a encabezar la campaña electoral y sus ministros tienen que salir a las canchas. Les pidió dejen de... Miro el graf, te hago una vista de costado porque miro el monitor y el graf es una frase textual del presidente muy fuerte. Me hace acordar, ¿viste cuando ibas a esas excursiones en el colegio y que estabas en el micro escolar y que te mandabas una, te decían te quedás y no vas a la excursión? Sí. Me hace acordar a eso, en el avión presidencial con otro, por supuesto, escenografía, pero... Y el que se la había mandado en realidad era el presidente, que viene de error tras error, pero está convencido y les aseguró que los errores habían quedado atrás, que ahora está ordenado, que incluso la campaña lo ordena. Es verdad, un Alberto Fernández en campaña se empieza a ordenar, a mostrar con gobernadores y demás. Le dijo, dejen de calentar y salgan a la cancha todos a jugar esta elección. Bien, Martín Angulo te trae hoy una noticia que yo imaginé en mi mente desde que nos contó que esto iba a suceder, el encuentro del presidente Alberto Fernández con Patricia Bullrich en ese Zoom. Y uno pensaba que iba a mandar un abogado o algo, pero no. La audiencia se celebró virtualmente. Hola, Martín. Hola, y finalmente ese encuentro existió. Ese encuentro existió, ocurrió este mediodía, duró menos de media hora y el presidente y Patricia Bullrich no llegaron a la conciliación que la audiencia era lo que pretendía por lo que había dicho Patricia Bullrich, de que el gobierno había pedido un retorno para poder comprarle al laboratorio Pfizer sus vacunas. Martín, ¿se puso caliente eso? Mira, te voy a... Hubo un insulto, una levantadita de voz, una cosa... Nada. Son personajes vehementes. Son personajes muy fuertes. Mira, pasaron 2 cosas. La primera, todo fue muy cordial y dentro de lo que es una audiencia de conciliación, dentro de esa formalidad, más allá del voltaje político que tienen los 2 personajes. Pero además también, ¿sabés qué pasó? De las 2 partes, extrañamente, prefirieron no contar muchos detalles de lo que ocurrió. Prefirieron mantenerlo en reserva. En rigor es una audiencia confidencial. En rigor no deberíamos estar contando ni siquiera de que no llegaron a un acuerdo. Pero bueno, Argentina, Martín. Bueno, por supuesto, siempre hay algo que se filtra. Pero no hubo esa idea de un debate político, alguna chicana, alguna palabra de más. Martín anticipó lo que iba a pasar, finalmente, porque la estrategia del presidente estaba dada en función de lo que fuese la reacción o no de Patricia Bullrich. Exacto. Y finalmente, Martín te había dicho, va a pasar esto, y finalmente pasó. No hubo acuerdo. No conciliaron, Patricia Bullrich no se rectificó. ¿Y cómo sigue esto ahora? No queda en un no me quiso pedir perdón, sino que esto va a pasar a una demanda civil por daños y perjuicios contra el honor
que Alberto Fernández le va a iniciar a Patricia Bullrich. El abogado Gregorio Darbón, que es el abogado del presidente, la va a presentar entre martes y miércoles de la semana que viene. O sea que acá se inicia formalmente una causa que igual puede durar muchos años hasta que algún juez o una cámara diga si Bullrich tiene que indemnizar a Alberto Fernández o si Alberto Fernández no tiene razón con esa demanda. Lo que el presidente le va a pedir en esa acción judicial a Bullrich es un resarcimiento económico, que todavía no se conoce el monto, y en caso de ganar el juicio, lo va a donar al Instituto Malbrán. Muy bien, bueno, un día caliente hoy en la calle, si tuviste que transitar, te habrás dado cuenta que prácticamente fue una misión imposible. Realmente fueron 4 días en los que transitar la 9 de julio fue una tarea realmente de dolor de cabeza. Ayer lo contábamos, Marcelo Padovani había hecho el ejercicio de tratar de sortear una manifestación. En ese momento la manifestación era de los micros de larga distancia, de turismo privado, que reclamaban apoyo estatal. Y finalmente él llegaba a la conclusión de que sumabas 20 minutos más al recorrido que naturalmente hacías cuando transitabas de punta a punta la 9 de julio. Es decir, 20 minutos extra de tu vida solo por una manifestación. Hoy directamente el corte fue absoluto, no hubo ni siquiera un carril de la 9 de julio para poder tratar de esquivar la manifestación, que además fue, vamos a decirlo, muy multitudinaria. Recién Nacho Ortelli decía un número que en realidad surgió en función de los cálculos de los policías que estaban allí custodiando la manifestación. 200.000 personas se habló. Así fueran 100.000, es un montón igual. Y lo rotundo y lo gráfico de esta imagen es que esta manifestación se dio en función del reclamo de 7 sectores distintos. Y el epicentro ahí, en el Ministerio de Desarrollo Social, del reclamo, lo llevaron adelante organizaciones que reclaman por sus derechos, ¿sí? Y en un gobierno en donde parecía ser que las organizaciones sociales iban a tener un contacto más estrecho, valga la redundancia en el momento en que hablamos de COVID, pero que había un acercamiento, que hay funcionarios que en definitiva ocuparon un rol preponderante en la lucha por los derechos de los más vulnerables, hoy ocupan una función dentro del gobierno, parecía ser que esta imagen nunca se iba a dar, que no era necesario ir a un corte para hacer escuchar lo que le está pasando a una minoría vulnerable. Y sin embargo a este gobierno le pasó. Y le pasó en el medio de una pandemia y le pasó hoy con muy poca reacción, porque la realidad es que durante 4 horas, y me tocó estar en vivo, lo que se suscitaba era un reclamo de uno y un desoír ese reclamo por parte de otros. ¿Qué pasaba? Las organizaciones decían: nosotros estuvimos pidiendo una convocatoria oficial, mandamos una notificación, pedimos por carta al ministro de Desarrollo Social que nos reciba. Y el ministro Arroyo nos contestaba: nosotros no nos pidieron una reunión, y es más, están pidiendo una reunión política, pero nosotros les ofrecimos desde el Ministerio de Desarrollo Social una reunión técnica, porque si lo que quieren es hablar del tecnicismo de la actualización de los programas sociales o de cómo hacer un mecanismo más rápido para que el alimento o los alimentos básicos que mandan a los comedores, a los merenderos, llegue de manera más acelerada, eso es con los cuerpos técnicos. Y ese fue el argumento por el cual no se pusieron de acuerdo, y entonces unos decían: vamos a hacer esta manifestación hasta tanto Arroyo nos reciba, y el ministro decía: no tengo por qué recibirlos porque está todo acordado con los cuerpos técnicos, todo lo que haya que discutir. Está Cristian Balbo allí trabajando porque la manifestación, que fue tan importante durante toda la tarde de la 9 de julio, en la parte central donde está el Ministerio de Desarrollo Social, se movió un poco más hacia Constitución. Allí todavía aún hay manifestantes. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal, Marcela, equipo? Primero, permítame decirles, estuvimos durante toda la tarde cubriendo la manifestación sobre el trazado de la 9 de julio, y te digo, un máximo de 50.000 personas, como máximo. No sé a dónde llegó esta información de 200.000. No, y eso surgió un poco en función de la percepción de los policías que estaban por allí, pero está buena la aclaración. De todas maneras, es un montón, Cris. 50.000 personas en una época de pandemia, con este frío, está haciendo 10 grados menos, 9 estoy viendo ahí en pantalla. Te cuento, mira, Eduardo Beliboni, que es del Polo Obrero, estimó 50.000, es decir, los organizadores estimaron 50.000. Lo que estábamos ahí presumíamos 30.000. Se habló de un promedio de 40.000 personas. ¿Te parece? Mira, acá con Nacho Ortelli tenemos otra información. De todas maneras, viste que son, siempre que pasan estas manifestaciones que además se recalientan a nivel político, Martín, se empiezan a tirar para abajo los promedios, otros los tiran para arriba. El punto es que fue una manifestación que fue multitudinaria y que a nivel político causó estupor por las banderas políticas que estaban ahí emplazadas. Claro.
El tema fue, Marcela y equipo, que lo que quedó claro es la desconcentración. La desconcentración no duró más de 15 minutos y 200.000 personas en 15 minutos no desconcentran. A la media hora ya estaba el tránsito liberado. Tal vez a nivel nacional, porque hubo manifestaciones también en otros puntos del país, y ahí podemos llegar tal vez a estos 100.000 que se están manifestando, pero sí que fue multitudinaria, eso no me cabe la menor duda. El viernes pasado fueron 20.000 personas. Si hoy llegaron a 50.000, tal vez la semana que viene, que prometen volver a acampar, puedan llegar a los 100.000 o 200.000 que están anunciando o que dijeron que podrían haber llegado en la jornada de hoy. Me parece que va en ascenso. Que va en ascenso no cabe la menor duda. Hoy se duplicó la cantidad de gente que estuvo el viernes pasado. Quiero destacar dos cosas de tu trabajo de hoy, porque estuviste trabajando la tarde también allí y estuvimos también en diálogo con vos justo cuando estaba quizás el momento más caliente de la manifestación. La primera es que hubo un representante del Polo Obrero que se paró delante de muchos periodistas, vos estabas allí y nos pudiste acercar la voz de esta persona, que decía algo que nos llamó mucho la atención. En la puerta del Ministerio de Desarrollo Social diciendo: a nosotros con el gobierno anterior nos llegaba más cantidad de alimentos que ahora. Eso es algo que me llamó mucho la atención del testimonio que recogiste vos de tu trabajo esta tarde. Y otra cosa que también nos sorprendió mucho fue la velocidad con la cual se generó esta manifestación, que parece ser que estaba, por supuesto, acordada, pero que en realidad el gobierno lo tomó un poco por sorpresa. Sí, la verdad que sí, lo tomó por sorpresa, y te digo que también a los automovilistas, porque fue un caos la situación que ya vienen arrastrando de toda la semana, primero con las manifestaciones que hubo con los micros de doble pisos en 9 de julio y San Juan, que terminó en la mañana de hoy, y durante toda la jornada de hoy con estas personas que estuvieron ocupando todo el trazado de la 9 de julio. Fíjate vos aquí en Constitución, muchísimo movimiento, claro, están volviendo, ¿no? Marcela, tengamos en cuenta que hoy hubo 20.363 infectados, 465 fallecidos, es decir, la curva comienza a bajar un poco, pero estamos todavía en el corazón de la segunda ola. Fíjate vos cómo avanzan los ciudadanos que van hacia el interior de la estación de Constitución, ya hoy viernes, para comenzar este fin de semana. Está el personal de policía que le está pidiendo el certificado único habilitante para circular. Continúan con estos controles, o sea, acá todavía sigue habiendo controles, no se los piden a todos, hay que hablar con franqueza, no se los piden a todos, por momentos liberan y la gente circula y avanza. Claro. Pero lo que nos sorprende, y es lo que nos pasó también hoy, Marcela, a la tarde, es la falta de distancia social. La mayoría sí circula con tapaboca, acá piden que desinfecten los vagones, las ventanas tengo entendido que están abiertas. Pero bueno, este es el contexto que se da hoy viernes. ¿Qué pasó finalmente con Marcela, esta amenaza que vos hoy más temprano nos decías, parecía que era firme, que iba a concretarse, de un acampe? ¿Qué pasó que finalmente decidieron dar marcha atrás con esta decisión? El ministro Daniel Arroyo no los recibió, a los referentes de las organizaciones sociales, no los recibió, pero parece que hay una promesa para la semana entrante, con lo cual se fueron, te digo, en 15 minutos no quedó nadie, liberaron la avenida 9 de julio, se fueron de manera pacífica, sin montar una sola carpa, pero dicen que martes o miércoles de la semana que viene podrían regresar, si no el viernes, pero ya ahí sí vendrían con las mochilas, con las carpas, y si no los recibe Daniel Arroyo, ahí sí comenzaría el acampe, y ahí sí se duplicaría la gente, tal vez lleguemos a los 100.000 o 200.000 que están tirando que habrían estado en la jornada. Gracias, de hoy. Cris. Bueno, esta es la mirada, nos quedamos con tu mirada de Constitución. De esa manifestación. Claro, porque ¿qué pasó? Empezó a descomprimir, a desconcentrarse paulatinamente y lentamente hacia el atardecer, y por eso recién ahora los manifestantes están volviendo y toman Constitución como uno de los lugares de salida. Pero no es el único. También en Retiro está Gaby Prosperi trabajando, mostrándonos el movimiento inusual un viernes a esta hora, que se da justamente por el retorno de los manifestantes. Buenas noches, Gaby. Hola, Marcela, buenas noches. ¿Cómo Exactamente, andás? hasta hace instantes nada más, las distintas cabeceras terminales de las líneas ferroviarias que convergen aquí en Retiro estaban, pero atestadas de gente. Era viernes y encima la manifestación, te puedo asegurar que aquí había una fila. Estamos en el ferrocarril Belgrano, toda esta vereda que ves aquí, dando la vuelta a la esquina, 100, 150 metros de una fila de gente pugnando por entrar. Obviamente, todavía se pide el certificado habilitante. ¿Por qué? Porque el transporte público, como recién lo hablaban con Cristian, necesariamente tiene que ser abordado por personas que tengan justamente el certificado habilitante.
Y venían justamente personas de la manifestación, como comentaban recién también con Cristian, y tenían certificado habilitante para hacer la cola. ¿Cómo sacaban esos certificados? ¿Cómo lo conseguían si eran desocupados? Bueno, insistimos muchas veces, Marce, también, tanto a la tarde como a la noche también en el programa de Luis, con respecto a cómo le habían agarrado la mano de alguna manera muchos ciudadanos a sacar los certificados habilitantes por un solo día. Claro. Y de esa manera podían, de alguna manera, con esos certificados temporarios, hacer justamente la cola y subirse al tren. Pero a diferencia de Constitución, donde está Cristian, aquí lo que nosotros tenemos es un hall mucho más estrecho. Por eso es que la cola se hace afuera de la estación y aquí el personal de la Policía Federal pide el certificado para ingresar. Estamos, reitero, en la línea Belgrano, hay muchos menos ramales que en la estación Constitución, por eso es que el hall es más estrecho y cuando llega un tren, recién ahí se permite ingresar una determinada cantidad de personas para justamente abordar los andenes primero y los trenes después. Hace instantes nada más, reitero, había una cola que daba la vuelta 150 metros. Ahora se calmó. Ya ingresamos en el terreno de la noche adentrada y la gente se ha calmado, por lo menos aquí está todo más normal. Lo que sí tenemos, Marce, como dato de color y en la previa al Día del Padre, es una feria a cielo abierto que todavía está funcionando. Mirá, ¿A esta te la voy hora? a mostrar A ver. para que veas lo que es. Sí, claro. A esta hora, mirá, se vende absolutamente de todo. No, Y Gaby, venden por favor, bastante bien, te voy a acércate que decir, quiero ver qué están vendiendo y a qué precios. Me resulta Todo, sorprendente con absolutamente este de frío, todo. la verdad, con este frío, un viernes a esta hora. Y mirá, con este frío, ¿qué se venden? Bufandas, gorritos, barbijos también. ¿Se vende bien o no? No quiere hablar, no quiere hablar. Bueno, respetamos. A ver, acá el maestro. Mates, barbijos de todos los colores, de los equipos de fútbol que vos quieras, de la marca que vos quieras también. Mates, artículos electrónicos, mates de estos individuales con termo. Claro, y sí, Se claro, venden porque por la mucho. pandemia no podés Medias. compartir, ¿viste? Ese sale ¿Cómo mucho le va? ahora. ¿Cómo anda? ¿La venta bien? Malo, hoy día malo. ¿Hoy mal? Mal, mal. Sin embargo, un montón de gente había. Un montón de gente, pero nada. No hay, La gente pasa, pasa, pero ni siquiera por el Día del Padre. no hay plata y con la media, ¿qué se va a hacer? Se hizo así, pero ¿qué vamos a hacer? No quisieron los papás, no quisieron los papás. No quisieron los papás y no hay plata, dice No hay la señora, plata. el resumen Claro. exacto de lo que estamos Eso es lo viviendo, que Marce. pasa. ¿Eh? Eso es lo Porque que pasa. fíjate la cantidad de mercadería que hay. ¿Qué precios aparte hay ahí? Fíjate Son la cantidad de precios mercadería que moderados. tenemos acá. Sí, mirá, acá tenemos. ¿Cuánto cuesta el gorrito Gorritos, de lana? 400 pesos. ¿Y el par de medias 400 cuánto está? pesos. ¿El qué? Perdóname. Un par de medias, ¿cuánto ¿Qué me cuesta? preguntaste? Un par de medias. Vamos a preguntarle al señor, caballero. ¿El par de medias cuánto lo tenemos aquí? 200 pesos. 200 pesos, ¿cuántos? ¿El par de medias solo? 3 pares. 3 pares por 200, Ah, mira. Marcia. Barato. Bueno, pará, ahí 3 pares por puede 200. andar, puede ¿Qué funcionar. tipo de medias? ¿Qué calidad? ¿Qué calidad? ¿Estas? Algodón talla única. ¿Las bufandas qué precio? Pues barato, 500. 500 pesos la bufanda. Los gorritos los tenemos a 400. ¿Estas boinas? ¿Estas boinas cuándo están? 600. 600 las boinas. Gaby, ¿no se La usan ropa más las interior medias de masculina, los lana? calzoncillos, Hay de 400, de 200. 400, 600. No, medias de lana no veo, todo ¿No se algodón. usan más? A mí me parecía media de un lana no. hallazgo tan No. importante en el invierno. Veo que no sale. Quedó de Fundamental, modé, me los parece. guantes. Guantes. Venga, caballero, venga, Claro. acérquese. Los guantes, porque yo tengo los dedos que ya no los siento. ¿Cuánto están los guantes? Solamente le digo una cosa. Yo prefiero trabajar que estar mendigando. Yo no recibo nada. No, está bien, está bien, está bien. ¿Los guantes cuántos están? Permite, estoy trabajando. Está muy bien. No, no lo molestamos más. El señor se ofendió un poquitito, no lo molestamos más. Ahí tenemos guantes, medias, gorritos, bufandas, absolutamente de todo. Y acá más. Ya te digo, y estamos bastante entrada la noche ya, ¿eh? Sí, te Ya iba a estamos por decir. encima de las 20 horas. Y además, y que sigue todo abierto acá. se supone que no hay tanta circulación, pero por lo pronto el Día del Padre amerita que tal vez haya más tránsito o gente buscando oportunidades de regalo. Gracias, Gaby, por esta imagen, este pantallazo. Como decíamos más temprano, la desconcentración también fue multitudinaria, por eso en los dos accesos principales de transporte público de la 9 de julio, que es Retiro y Constitución, se dio mayor cantidad de gente en esta última hora que lo normal y lo habitual para un viernes. Por lo pronto, te decía más temprano, hoy era un día muy especial y nos hubiera encantado poder estar toda la tarde contándote
que hubo un regreso muy importante, el regreso del esparcimiento para los argentinos, el regreso del teatro y el regreso del cine. Estamos en la calle Corrientes, esa calle que, Marce Padovani, ¿cómo estás? ¿Te acordás que hace unos días estábamos y vos me decías, no hay nadie, la gente está triste porque el pizzero no vende pizza, el café no se vende tampoco, estaba prácticamente todo cerrado? Bueno, ¿volvió la vida a la calle Corrientes? Un poquito volvió, te diría, lo que decimos siempre, antes que nada es mejor algo, ¿no? Y esto para los empleados y los que viven de esta industria que en la Argentina es muy importante, de miles y miles de familias que viven del teatro, del cine, de los restaurantes y del sector gastronómico, ni hablar. Claro. Y esto va a repercutir, evidentemente, en lo que está pasando en los alrededores. Mira, abrió la boletería, aquí la tenemos a la amiga de la boletería, que, bueno, lo que pasa es que tampoco vino tanta gente. ¿Por qué? Bueno, porque la gente quizás no sabe todavía que se han abierto los teatros. En un ratito vamos a hablar con Carlos Rottenberg, que es uno de los empresarios más, si no el más importante teatral del país, uno de los más importantes, y nos va a dar algún detalle de qué es lo que está pasando con este sector. Pero lo que te quería mostrar, Marce, y le quería mostrar a la audiencia 24 es, primero, cómo está la avenida Corrientes. Mirá, bastante tránsito, por ser la hora que es, y por hacer el frío que hace, sobre la avenida Corrientes. Pero el detalle está en las obras, Marce. Mira, vamos a ir a las carteleras. Ahí vamos a ver dos obras, una de Luis Brandoni, que es la que está en cartelera y que la que se está dando en estos momentos, la que está representando en estos momentos. Vos sabés que han decidido que haya una sola obra, en este caso la de Luis Brandoni, y con una tarifa única. Una tarifa de 1.800 pesos por persona y hasta el 50% de la sala. Pero invito a la audiencia de 24 a quedarse, te invito a vos, por supuesto, a escuchar en un rato más a Carlos Rottenberg, que es uno de los empresarios más importantes de la Argentina en el rubro teatro, esparcimiento, y por supuesto que es además el productor y el dueño de este teatro sobre la calle Corrientes. Gracias, Marce. Ya volvemos, por supuesto, nos interesa saber cuál es la realidad de este sector que además tanto empleo genera para Argentina. Pero ya está con nosotros Gonzalo Pérez Marc. Es nuestro doctor de consulta, investigador, desarrollador de vacunas en Argentina, todo. No sé cómo presentarte. 11 títulos tenés, ¿no? Un día estábamos charlando y me contaste. Sí, tengo varias carreras estudiadas, sí. Bueno, en principio, ayer estábamos discutiendo un poco sobre cuál es el futuro de lo que es el plan de vacunación. Sé que estás en una investigación, ahora charlamos un poco de eso. Y estaba Carlos Ragazzoni ayer y nos decía que en materia de política sanitaria lo que se ve es que las vacunas que se vienen son vacunas parecidas en su estructura, digamos, vos me dirás bien desde lo técnico, parecidas a la de Pfizer o la de AstraZeneca. Sí, viene toda... Vos tuviste el año pasado las de lo que podríamos decir primera generación contra el COVID, o sea, las primeras vacunas que hubo, que fueron en realidad las empresas que más rápido hicieron los estudios y que quizás más rápido se movieron con sus gobiernos para generar esa primera entrega de vacunas. Ahí tenés Pfizer, Moderna, que lo hicieron con ARN mensajero, que imagino que a eso apuntaba. A eso apuntaba, sí, claro. Vos lo decís técnicamente perfecto. Claro, pero pues son un tipo de vacuna. Después tenés las que son vector viral, que tenés AstraZeneca, que tenés Sputnik, tenés la de Johnson & Johnson. Tenés otras recombinantes, que ahí tenés la de Novavax, por ejemplo, y tenés las que son virus inactivado. Ahí tenés una mezcla, alguna de las chinas son de un tipo o del otro. Sinopharm es también otra de las vacunas, tenés CanSino, que tiene una adenovirus. Bueno, tenés mezcla. Ese grupo de vacunas de diferentes plataformas fueron las que primero se movieron con los gobiernos para llegar. Ahora tenés lo que sería la segunda generación, es decir, un montón de vacunas que tenés. Otras que son ARN mensajero, la que vamos a estudiar nosotros, que es una plataforma nueva, que es una partícula similar a virus. Y tenés otras que vienen en vez de ARN mensajero, ADN, y vienen otros tipos más. En realidad depende no tanto del tipo de vacuna, sino del tipo de empresa y cómo arrancaron los estudios en ese momento. Ahora viene todo un pool de vacunas que seguramente se van a terminar aprobando en el segundo semestre del año y que van a aumentar muchísimo la oferta de vacunas que hay. Entonces, no sé si es que ahora se van a hacer todas de un tipo. Lo que sí podemos decir es que hay algunas plataformas que demostraron con esto el COVID, por ejemplo el ARN mensajero, que la verdad que tenían una eficacia enorme. Entonces uno dice, bueno, es una plataforma que es fácil de adaptar a los diferentes virus, que promete muchísimo en cuanto a la calidad de la vacuna a futuro, y entonces uno puede decir, bueno, van a venir un montón de enfermedades que se van a estudiar con esta plataforma de vacunas. Ahora fíjate que esta semana en realidad, la de CureVac, que es de ARN mensajero, dio una eficacia mucho más baja. Es increíble, ¿no? Pero es un virus, no sé si vos estás acostumbrado a que esto ya pasaba con otros virus, que cambia tan rápido
estamos viendo una mutación, para nosotros es extravagante, capaz que vos como médico investigador estás acostumbrado a que los virus tengan ese nivel de mutación, con esta velocidad. ¿La variante Delta es algo de lo cual nos tendríamos que preocupar? Sí, a ver, digo, está ya la preocupación por el coronavirus en general ya es altísima, ¿no? La variante Delta es una variante que era esperable que sucediera en algún momento porque vos lo decías recién. Los virus van mutando, pues se van adaptando para no morir, digamos. Pero con en realidad esta no tienen vida, velocidad pero digamos, para no este desaparecer. maldito virus, todos los Lo que virus pasa es que en mutan este tan momento rápido. vos tenés una pandemia, entonces tenés una cantidad de gente contagiada que no la habíamos visto en muchísimos años, porque incluso las pandemias anteriores, las últimas, fueron estacionales, es decir, que se daban en el momento del invierno y después pasaba el invierno y la gripe ya no tenías un problema en ese lugar donde había pasado el invierno. Acá no, el coronavirus, aparte de la cantidad de contacto que hay entre la población general mundial, digamos, la cantidad de contagios que hubo, la cantidad de gente que hay para que circule el virus, eso hace que circule tanto y tan rápido que las mutaciones, las variantes, las vas viendo más rápido. La variante Delta es la peor que vimos hasta ahora en el sentido de que junta dos cuestiones que preocupan bastante de las diferentes variantes. Algunas eran más contagiosas, como puede ser la variante andina, que no está tan estudiada, pero la variante de Manaos. Y después tenés las variantes que bajaban la eficacia de la vacuna, como la variante sudafricana. Esta mezcla de las dos cosas. Es más contagiosa y baja la eficacia de las vacunas. Entonces, sí, para preocuparse es... Ahora, ¿es algo que sorprende y que no iba a pasar? No, la verdad que no. Lo que hay que apuntar es a que las nuevas generaciones de vacunas y las vacunas que ya están utilizándose puedan adaptarse, o por lo menos las podamos estudiar rápidamente para ver cómo cubren contra esta variante. ¿Adaptarse, por ejemplo, sería que una vacuna que ya se está dando tenga que tener una tercera dosis, por ejemplo? Esa es una opción. La otra opción es que una opción muy buena sería, por ejemplo, una tercera dosis y que además se sepa que está probada, digamos, in vitro contra esta variante y que funciona adecuadamente. Lo que se está haciendo es verle las vacunas que están, para no empezar a dar dosis nuevas, porque, digamos, es un lío, porque ya hay un montón de gente que está vacunada y se supone, es ver cómo cubren las vacunas contra las variantes. Lo que se está viendo, obviamente la Delta es muy nueva y todavía no hay tanto estudio, pero lo que se está viendo in vitro es que en general casi todas las vacunas cubren muy bien contra la enfermedad grave y la muerte en casi todas las variantes que hay. Ahora, eso pasa con las 2 dosis administradas en tiempo y forma de la mayoría de las vacunas y en ciertos voluntarios que se hicieron en algún país del mundo, por ejemplo. Digamos, de ahí extrapolar que con cualquier dosis vas a estar bien cubierto. Eso empieza a bajar, obviamente. Después tenés que empezar a ver, bueno, cómo te diste la vacuna, qué otras enfermedades tenés. Seguramente la eficacia de las vacunas contra esta variante va a ser menor y se está viendo eso, pero eso no quiere decir que no sea muy buena, porque acordate que arrancamos muy arriba, arrancamos en 90 y pico % de eficacia, 70% de eficacia, si te baja 50, 60 no está mal. El tema es que hay que ver todavía, falta estudiarlo. Con respecto a esto de las nuevas vacunas, vos estás trabajando en el desarrollo de una vacuna. ¿Ya hiciste este desarrollo probando las nuevas variantes? ¿Cómo responde esta vacuna a las nuevas variantes de COVID? No, o sea, los estudios que se van a hacer, lo que tienen ahora la característica que no lo tenían el año pasado, obviamente, es que ya cuando vos vas detectando los casos que son positivos, es decir, aquellos casos que si corresponden a una persona vacunada, por ahí la vacuna no funcionó como vos esperabas, o en los casos de los placebos, aquellos que se contagiaron, sí se van secuenciando los virus, es decir, vamos a saber de todas las personas que sean positivas qué tipo de variante tenían. Eso sí, eso ya en la mayoría de los estudios, por lo menos con los que yo estoy hablando, los que empezaron, los que estamos empezando y los que están por venir, casi todos secuencian las variantes porque una de las cosas, de las preguntas que hay que hacerse es, bueno, ¿cuánto baja la eficacia de cada variante? No es lo mismo cuando vos hacías un estudio, por ejemplo, en 1000 personas, de los cuales las 1000 personas tenían el mismo coronavirus, que cuando en 1000 personas vos tenés por ahí el 30% que tiene un tipo, el 30% tiene otro. Manaos, Delta. Por ejemplo, holandina, África, por ejemplo, que Argentina. tuvieses las tres. O sea, vos te podés tener acá en Argentina la original, Manaos y la andina. Entonces, en realidad, si vos no diferenciás con qué estás tratando, cuando haces el estudio te engañás con el resultado, porque por ahí el resultado es un promedio de los tres. Pero por ahí vos, si separás los tres grupos, te das cuenta que para esta variante es 90% eficaz, para esta variante es 70% eficaz y para esta es 30% eficaz. Entonces, uno ahí sí puede empezar a pensar opciones de cómo administraría esa vacuna. Para esta variante, por ahí con una dosis, tiene 80% de eficacia y estarías bien. Para esta, por ahí con 2 dosis, estás bien.
o con una o con dos puedes estar bien, y con esta de ninguna manera. Si te predomina esta variante, vos te deberías dar una dosis, te tenés que dar las Entonces dos. segmentás por variantes para poder hacer el análisis de la eficacia Eso de se las empieza a vacunas. hacer ahora, ¿no? ¿Rosario? Sí, te quería preguntar por la importancia de la vacunación en menores de 18 años. En Argentina todavía el plan de vacunación no los incluye, incluso no hay vacuna en Argentina para este sector y hay muchas familias que están reclamando para los chicos con comorbilidades. ¿Es importante que ya empiecen a pensar en esto? A ver, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que esto es típico de la investigación clínica. Ahora lo estamos viendo en vivo y en directo, ¿no? Siempre se termina investigando en niños, niñas, adolescentes y en embarazadas. Entonces eso siempre, en todas las investigaciones vienen un poquito más atrás, ¿no? Ahora urge y entonces uno está ansioso con eso. Hay estudios que la mayoría de las vacunas se están estudiando ya en pediatría y en embarazadas, algunos ya empezaron también. En Estados Unidos y en Europa se ha autorizado el uso de Pfizer y de Moderna, según el caso, en niños, niñas de 12 a 16 años, también adolescentes por supuesto. Y claro, el problema es que no todas las vacunas tienen estos estudios hechos. Entonces, si vos justo no contás con esas vacunas en el país, en realidad no tenés todavía disponibilidad. Pero seguramente se van a hacer los estudios, es importante. Es importante no porque tengan mayor gravedad. Saco a los chicos que tienen comorbilidades que se comportan con el mismo riesgo que tienen los adultos con comorbilidades. Y por eso siempre decimos lo importante que es investigar en embarazadas y en infantes, porque si no, tienen esto que estamos viendo ahora, esa cosa de que es una vulnerabilidad aumentada, porque en realidad están en una situación de orfandad terapéutica. Los demás tienen ya tratamiento probado y ellos todavía no. Eso pasa muy seguido. Entonces, se ha estimulado mucho la investigación en niños, niñas, adolescentes y embarazadas. Nosotros la hacemos hace años, pero siempre viene un poquito más retrasada. ¿Por qué es importante? Porque vos querés vacunar a la mayor cantidad de gente para que no circule el virus. Y los chicos son parte de la población. Y en países incluso con menor desarrollo económico, en general tenés la pirámide poblacional hace que las edades más bajas sean las que mayor cantidad de población tenés. Entonces, por supuesto que es importante. Lo que pasa es que los tiempos vienen bastante acelerados y la verdad que bastante bien que ya hay algunas vacunas que se han probado en pediatría. Hay que esperar un poquito más. Una opción también es hacer los estudios de las vacunas que vamos a hacer ahora también en pediatría en el país. Eso es una opción que nosotros estamos evaluando. Obviamente todavía estamos Pero todavía no están haciendo estudios. No, todavía no, pero ya estamos hablando con la posibilidad de hacer algún estudio pediátrico acá, en donde por lo menos chicos con comorbilidades se podrían anotar en el estudio y tener alguna de las ramas de vacuna o placebo y después vacuna. Una de tus especialidades es sos pediatra. Sí. Te pregunto esto porque puntualmente tratamos el caso de un papá que hizo incluso una presentación judicial, estamos viendo bien cómo se dirime eso en la justicia, pero que tiene una nena con parálisis cerebral y que él quería, por la recomendación de los médicos que la atienden, que pudiera tener esa nena que vive en Argentina el acceso a la vacuna Pfizer, porque es la única, decía, o el argumento es, el médico que la atiende a la nena, decía que es la única que todavía que se está probando, que ya está dada en niños, y hay un sector que reclama de papás en Argentina que se pueda acceder a esta vacuna para poder darle a los chicos, sobre todo que tienen una enfermedad preexistente. ¿Qué posición tenés sobre esto y si es la única vacuna concretamente que podríamos darle a los niños aquí? Sí, bien. Digamos, tanto Moderna como Pfizer han hecho los estudios pediátricos. Si no me equivoco, yo creo que Moderna también está probada en Estados Unidos, pero seguro también en Europa, en algunos países. Pfizer sí en Estados Unidos. Es decir, ahí tenés las dos disponibilidades de vacunas para estas edades. Me parece un reclamo absolutamente válido. Lo que no sé si es viable, digamos, porque la verdad es que vos no disponés, no es que acá hay una disposición de esa vacuna y no se la están administrando. Yo imagino que el gobierno inmediatamente, uno de los grupos que vacunaría si tuviese vacuna pediátrica aprobada acá en la Argentina, sería los grupos con comorbilidades como esta nena que me comentabas, ¿no? Un montón de chicos que están en esa situación. Sí. Pero bueno, esto realmente es raro de ver, el hecho de que haya aprobaciones de medicamentos durante los estudios todavía. Yo siempre trato de pensarlo de la forma optimista, es qué rápido que tenemos ya alguna disponibilidad en el mundo de vacuna pediátrica. Lo lógico es estar donde estamos acá en este momento, que es que todavía no están los estudios hechos. Y la verdad es que yo no sé, ya eso escapa a mi conocimiento, pero ¿qué posibilidad tenés de accionar legalmente para conseguir una vacuna que acá no está, digamos, está aprobada, pero que no existe? Si esa no pudiera ser, hay otra vacuna que en Argentina sí es de acceso para los niños que tienen esta situación. No, en este momento. No se puede recomendar, o sea, como pediatra no se puede recomendar a un niño con una enfermedad preexistente que se vacune hoy con alguna de las vacunas que tenemos de acceso. No hay evidencia de ningún estudio pediátrico hasta ahora de eficacia y seguridad en chicos de las vacunas que están acá en Argentina
como para recomendar e indicar, más que recomendar, indicar la vacunación en esos chicos como correspondería. Ahora, no descarto que en algún momento el gobierno pueda tomar una decisión por ahí que pase por arriba de esa indicación tan fuerte. Se ha hecho un poco con las embarazadas. Digo, los estudios embarazadas todavía no están terminados y sin embargo nosotros vimos en los estudios que hicimos con adultos mayores, adultos jóvenes, que había un montón de mujeres que quedaban embarazadas igual, en el marco del estudio, digamos, que estaba desrecomendado, pasaba que quedaban embarazadas. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Seguimos bien a las embarazadas, seguimos a los bebés que nacieron, y lo que sí se vio de todos esos estudios, y esto pasó también a otros lados del mundo y con otras vacunas, es que no había ni mayor riesgo de eventos adversos, ni menor eficacia en el funcionamiento de la vacuna. En función de eso, aunque no están terminados los estudios, en que muchos países tomaron la decisión de recomendar en embarazadas la vacunación, sobre todo en aquellas que tienen mayor riesgo tanto de tener una enfermedad más grave o mayor riesgo de contacto con alguien porque están en algún ambiente que tiene mayor riesgo. Claro. Eso se podría pensar eventualmente para pediatría también, pero por ahora no se está haciendo. No se puede recomendar. Martín. Gonzalo, hoy hubo 20.363 casos y desde hace varios días el número es similar a este. Bajamos mucho de los 30.000 que tuvimos hasta hace unas semanas. ¿Es un número aceptable en este contexto? ¿Es un número que si se mantiene puede hacernos pensar de seguir en este ritmo de sin tantas cierres como estuvimos viviendo hasta hace 2 semanas? Bueno, a ver, uno siempre quiere que haya pocos casos porque entonces va a haber menos personas graves y menos fallecidos, obviamente. Eso lo damos por sentado todos. Es bueno saber que bajó un poco el número. Yo no estoy siguiendo exacta la curva, pero entiendo que viene bajando un poquito en estos días. Eso auguraría que dentro de 15, 20 días vamos a tener menos gente internada en terapia intensiva, por ejemplo. A mí me parece un buen indicador es la cantidad de camas de terapia intensiva que tengas. Sabiendo que no querés tener gente grave, que no haya nadie grave por coronavirus en Argentina, pero que esto sucede igual por la circulación que hay del virus, uno lo que tiene que pensar es que no querés un número que a vos te pueda, cuando se agravan esos pacientes, saturar el sistema sanitario respecto de la atención de los pacientes graves o muy graves. Entonces, mientras vos puedas, yo creo que ese es un indicador y seguramente debe ser el que están utilizando también para tomar las medidas, esa especie de, si querés, semáforo epidemiológico, que por ahí no es oficial, pero que se utiliza epidemiológicamente, que es ver, bueno, cómo estamos con la ocupación de cama de terapia intensiva. De hecho, también bajó un poco. También bajó un poco, sí. Ahora, ¿cuánto de eso responde a que en realidad estos son los números que vienen de una fase restrictiva, es decir, de mayor restricción de circulación? ¿Cuánto tiene que ver con eso? Porque entonces, en unos días vamos a ver que sube y naturalmente hay que esperar ese escenario. Podría pasar. A ver, una de las cosas que yo decía la otra vez es, estás en una situación donde cerrar es muy complicado, ¿no? Cerrar todo como cerraste el año pasado. Entonces, porque eso sería lo ideal. ¿Qué pasó hoy, Gonzalo? La 9 de julio estamos discutiendo con Nacho, con Cristian Balbo, cuánta gente, pero por lo pronto era multitudinaria la manifestación. Bueno, porque chocan un montón de necesidades. No es solo la cuestión de la pandemia, sino que Argentina ya trae un montón de problemas estructurales, de un montón de necesidades básicas insatisfechas en una gran parte de la población. Y bueno, esos son estos reclamos que surgen de ahí. Entonces vos tenés una situación mucho más compleja que en otro país, donde tenés a toda la gente por arriba de la línea de la pobreza, y entonces podés decir, bueno, corto la circulación, subsidio a los trabajadores y me quedo tranquilo. No estamos en esa situación. Entonces vos hoy no podés cerrar todo por todas las cosas que ya se han charlado. Entonces tenés que pensar formas creativas. Una forma, yo lo he dicho varias veces, no digo que sea taxativo que tiene que ser así, pero se me ocurría que podía ser cierres parciales bastante importantes, pero durante cortos lapsos de tiempo para poder ir regulando esto que vos decís. Bueno, si la semana que viene o la otra aumenta la curva y a vos te empieza a preocupar porque puede saturarte la cantidad de camas que tengas para pacientes graves, bueno, por ahí tenés que volver a cerrar. Y eso es muy importante comunicar bien, porque estos cierres y aperturas que complican tanto es importante comunicar. Nacho, ¿el gobierno está pensando en una posibilidad como esta, en, digamos, ir de nuevo a una fase restrictiva y después liberar, o sea, esa intermitencia? Sí, la intermitencia sí, pero no cierre, digamos, total como en un momento se evaluó. Te quiero preguntar, Gonzalo, por la vacuna vegetal, que vos viniste hace unas semanas aquí. Yo me anoté, te aclaro, como voluntario, me llamaron. ¿Te llamaron? Sí, pero después de que vos viniste, dijiste otra frase en algún otro programa que decías que era 70 veces más fuerte que otra vacuna, y por ejemplo la de Pfizer, creo que lo pusiste como ejemplo, o una similar. Y la verdad me llamó mucho la atención, ¿cómo es eso de que es 70 veces más potente? Pero eso hay que aclarar bien, digamos, el concepto de potente es uno lo dice como para graficar la situación, ¿no? En realidad lo que se ve, vos, viste que estamos
vos vas a participar en la fase 3 de la vacuna. Claro, La fase en donde vos evaluás la eficacia en el terreno, digamos, con la gente, ya a ver quién se enferma y quién no se enferma, según si tiene vacuna o si tiene placebo. En la fase 2, habitualmente lo que se evalúa es la seguridad, que eso se evalúa en toda la fase, siempre que no haya eventos adversos, que no haya algo asociado a la vacuna que pueda ser dañino o algo similar, en general no hay. Y lo que evalúas mucho en la fase 2 es el funcionamiento en el laboratorio. Es decir, por ejemplo, lo que decimos inmunogenicidad. ¿Cómo funciona la vacuna para generar defensas en la sangre? Tenés dos líneas, la línea celular, que es la más importante pero que es bastante más difícil de evaluar, y la línea humoral, que son los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, una forma de saber más o menos si esta vacuna te puede funcionar bien después en el terreno emergente es ver, bueno, cuántos anticuerpos genera, cuántos anticuerpos neutralizantes, de los que tienen la capacidad de eliminar al virus si vos te enfermas y tenés la vacuna dentro. Bueno, la cantidad de anticuerpos que genera esta vacuna es entre 70 y 80 veces mayor al de varias vacunas que hay en el mercado. Entonces, que son eficaces y que andan muy bien. Claro. Entonces, uno puede inferir que en función de eso pueda andar muy bien la eficacia de la vacuna. Ahora, esto es algo que uno hace en personas que tuvieron cierta variante. Nosotros vamos a verlo por ahí aplicado. Y por eso son importantes los estudios de eficacia. Por eso uno nunca se tiene que dormir en los laureles de una fase 2, sino decir, bueno, la fase 2 me permite ir optimista a la fase 3. Pero esto lo tengo que probar en la fase 3, en el terreno, y ahí puedo decir, esto es eficaz. Y fíjense que los medicamentos, y las vacunas no son la excepción, se aprueban en función de que la fase 3 muestre una eficacia adecuada, ¿no? Una eficacia adecuada puede ser por arriba del 40%, les aclaro. La FDA ha autorizado un montón de medicamentos por arriba del 40%, creo que habían puesto esa línea para las vacunas, pero hemos visto vacunas que tienen el 95%, el 92%, el 70 y pico por ciento, y a veces yo escucho hablar, una vacuna de 65% tiene baja eficacia. No, para la experiencia que tenemos nosotros es una eficacia altísima. Lo que es muy raro son las de 90 y pico, y por eso yo imagino que el doctor Regazzoni hablaba diciendo, bueno, el futuro son las RNA mensajeras. Ahora, esta vacuna que estás desarrollándola todavía en la fase experimental. Estamos arrancando la fase 3 mañana. Bien, ¿y cuándo pensás que va a estar disponible como para ser aplicada? Bueno, ahí tendrían que pasar dos cosas. Primero, que hagamos la fase 3. Sí. Que se pruebe que es eficaz, o sea, que realmente corresponde, sí. Que si se prueba que es eficaz, se hagan las presentaciones a las agencias regulatorias, en este caso a la FDA. La FDA ya aseguró que si esta vacuna es eficaz, le va a dar un tratamiento rápido, un fast track, es decir, si esta vacuna es eficaz, va a ser una de las aprobadas por Estados Unidos para ser utilizada, y en general muchas agencias regulatorias toman a la FDA como referencia para aprobarlas después, es decir, tendría bastante posibilidad. ¿Y en el escenario más optimista qué cálculo tienen? Mira, si pienso en cómo fueron los estudios del año pasado y la mayor positividad que hay ahora, si arrancamos ahora y logramos enrolar acá y en todo el mundo, enrolar la cantidad de pacientes que se requieren para completar la fase 3, que son creo que 40.000, supongamos que podamos enrolar esa cantidad en todo el mundo en un mes y medio, una cosa así, la espera después es ver cuándo van apareciendo esos casos positivos con los que vos vas a comparar, si tienen vacuna o placebo. Calcular un par de meses más, es decir, uno tendría que pensar que de acá a 3 meses más o menos podría, si anda todo muy bien. Es corto plazo. No, sí, por supuesto. Sí, a largos plazos. No, es corto plazo. ¿Y esta vacuna se puede fabricar en todos sus componentes en Argentina? No, hoy por hoy no creo. Hoy no. Eso con una transferencia tecnológica probablemente sí. Argentina es uno de esos países que si recibe una transferencia tecnológica yo creo que lo puede hacer a futuro, pero en principio tenés que apuntar a que se haga en la casa matriz y con alguna otra empresa que colabore para la producción en escala. Esta vacuna lo que tiene bueno es que al desarrollarse dentro de una planta es fácilmente escalable en corto tiempo. Entonces, la verdad es que si es eficaz y se aprueba, va a poder haber gran cantidad de vacuna disponible para la gente. Producción masiva. Claro, lo cual es muy bueno también. Facilita todo. Sí. ¿Y el costo también? El costo desconozco, no tengo idea, la verdad. Bueno, Gonzalo, gracias. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Un poco de optimismo también, ¿no? Empezar a pensar en más vacunas, más alternativas, que en algún momento la nueva normalidad nos llegue a todos. Bueno, la nueva normalidad, igualmente Argentina tiene su propia normalidad, a todos le estamos recomendando que haya cierto distanciamiento de personas que desconocen, que no sean de su burbuja. Sin embargo, en Argentina hay sectores que quieren manifestarse porque consideran que el Estado vulnera sus derechos, que no los escucha, y la realidad es que hoy la ciudad de Buenos Aires, transitar la ciudad de Buenos Aires se convirtió verdaderamente en una bomba sanitaria. Yo quiero mostrarles estas imágenes, que son un collage de lo que hicimos, que fue la cobertura completa en A24 hoy, desde la mañana muy temprano, y Mariana Contartesi y Facu Pastor ya daban cuenta de lo que iba a ser
la magnitud de una manifestación que comenzó con el reclamo de un sector y se fueron agregando otros. 7 sectores se movilizaron. Quiero contarte que en realidad todo esto comenzó, o la primera manifestación del día, se dio en el sector de sanidad, tanto que hablamos de cuidar a nuestros médicos, al personal de salud. En realidad la primera manifestación del día, que fue en Puente Pueyrredón, fue producto del corte de un sector que trabaja para la salud y que es indispensable, los enfermeros. Yo voy pidiendo también, porque quiero mostrarles documentos que dan cuenta de económicamente lo que significaba este reclamo. No sé si lo tenemos preparado, si no lo vamos buscando. Pero la realidad es que lo que no hay que permitir es que el reclamo político o el aprovechar la situación política en un escenario sobre todo electoral empañe el verdadero reclamo de sectores que de verdad necesitan ser escuchados. Quiero mostrarte el recibo de un enfermero que trabaja en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, un enfermero que logró tener un trabajo en blanco, que tiene la fortuna, entre comillas, de tener un sueldo constante a fin de mes. Y ese es el recibo que ves en pantalla. Ese es su sueldo básico, resaltado en amarillo bien arriba, y abajo el sueldo total. No llega a los 60.000 pesos, 57.582 pesos. Ese es un recibo que tenemos. Mostramos otros a lo largo de la tarde. Pero queremos también evidenciarte por qué hay sectores que reclaman. Porque con ese dinero, que ese enfermero, que gana un poquito menos, con plenitud de horario, o sea, está cumpliendo horario porque trabaja a rajatabla y tiene un sueldo en relación de dependencia mensual, no llega a 45.000 pesos, no llega a cubrir la canasta básica necesaria para ser considerado de clase media. Estamos condenando a que esa persona, incluso si es sostén de familia, si es la persona que mantiene un hogar y hay niños en ese hogar, lo estamos condenando a que sea pobre. Y estoy hablando de las cifras oficiales, estoy trazando canasta básica total del INDEC o la estadística de la Ciudad de Buenos Aires que mide la canasta de consumo de la clase media con un recibo de sueldo del sector formal. E insisto, hay enfermeros que son autónomos y que no tienen la posibilidad de tener el resguardo de un sueldo fijo mensual. Pero estos son los sueldos del personal de salud. Atención, porque cuando se reclama y se exige que estén a la altura, que no se tomen vacaciones, quiero que sepan que nadie tiene permitido en el personal de salud tomarse un día hoy. Está prohibido porque estamos en pandemia. Estamos exigiéndole a esa persona que trabaje por ese sueldo que en Argentina, producto de la inflación constante, cada vez vale menos. Y hay sectores que tienen privilegios de tener tal vez un delegado gremial muy fuerte y con concesiones en la Casa Rosada, que te plantan camiones por todos lados y a ese sueldo le tenés que poner un 0, porque hay sueldos muy altos en otros sectores. Esa es la desigualdad de los trabajadores en Argentina. Queremos que todos se nivelen hacia arriba, pero sobre todo cuidar al personal de salud. Quiero hacer hincapié en esto porque la manifestación, la primera manifestación del día había sido esa, la de los enfermeros que en realidad querían visibilizar un reclamo, y doy fe, todos los días hay enfermeros que van con las pancartas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Jefatura de Gobierno porteño, a la Casa Rosada, tratando de hacer notar que lo que ganan es muy poco y no les alcanza, que están saturados, que están cansados y que lo que quieren es una verdadera recomposición salarial. Deberíamos preguntarnos si como sociedad estos no deberían ser los sueldos más altos. Si estos no deberían ser los sueldos más altos de la sociedad que tenemos. Si los docentes también no deberían ser quienes más ganen en Argentina. Pero en una pandemia tenemos que empujar a que los enfermeros tengan que acostarse, como vimos hoy, en Puente Pueyrredón, para que se los mire y se los escuche. Ese fue un sector. Después, por supuesto, se sumaron otros 6 y ahí empieza a jugar la trampa de la política y el reclamo constante de sectores que quieren como interlocutor a un ministro, que no aceptan reuniones con segundas líneas, que exigen promesas constantes. Por otro lado, quiero decir, levanto la mano y digo que también escuché cosas que ameritan ser atendidas y que las quiero debatir con los chicos. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 2 meses se había prometido que ese personal que trabaja en merenderos, en comederos, en esos lugares, en los comedores, perdón, en donde van las personas vulnerables que no tienen la posibilidad de comer en sus casas, ese personal estaba en riesgo y que se lo iba a asistir con vacunas y se lo iba a considerar personal estratégico, personal esencial. Hubo todo un debate al respecto, porque decían, y bueno, ¿a quién les van a dar las vacunas? ¿A las organizaciones sociales? Entonces hacen política. Toda esa discusión, te quiero decir, fue en vano,
Porque verdaderamente lo que hoy reclamaban es que esas vacunas nunca llegaron. O sea, que esas personas que incluso a veces hasta lo hacen gratuitamente y van a un comedor y asisten a un chico que no tiene la posibilidad de comer en su casa, no pudo acceder a la vacuna. Entonces hay que atender algunos reclamos. Lo que nosotros nos agarrábamos la cabeza hoy más temprano en la redacción y decíamos es que esto es una burbuja muy complicada, que es la burbuja del descontento. ¿Cómo haces para que eso no roce con lo sanitario y sea un peligro, este tipo de manifestaciones? Nacho, ¿qué se propuso hacer la Casa Rosada para evitar que esto se repita? En principio, Marce, hubo mucho enojo con estos actores. Yo entiendo, como vos decís, que si se enojan con los enfermeros están mal, no entienden, no están viendo la película, pero había mucho enojo con los movimientos sociales. ¿Por qué? ¿Qué decían? No entendemos por qué esta movilización. Un dato que ustedes en el programa de esta tarde revelaron y que de alguna manera condicionó lo que vino después fue el dato de que habían enviado una carta pidiéndole una audiencia al ministro. ¿Por qué? Porque la Casa Rosada decía no han pedido reuniones. De hecho, Arroyo recibió el 12 de mayo a referentes y de alguna manera relativizaban el reclamo y el impacto de este reclamo. Había mucha bronca por, obviamente, los anuncios que había hecho el gobierno en las últimas horas. Hablaban de se ha hecho un esfuerzo muy importante durante la pandemia en materia social, se han otorgado, se ha potenciado el plan Potenciar Trabajo, se le ha dado un bono de 6.000 pesos a 1 millón de personas, se ha reforzado la tarjeta alimentar a 3,9 millones de personas, todas cuestiones que, decían en la Casa Rosada, le permitían al gobierno posicionarse en un lugar como de nosotros hemos hecho mucho por este sector, no entendemos qué están haciendo. De hecho, algunas versiones decían, acá se metió la política, entre comillas, la oposición, cuando se consultaba, bueno, ¿qué tipo de oposición? Porque en definitiva son sectores que históricamente han estado más cerca del oficialismo, de este oficialismo, que de la actual oposición. Y obviamente se consultaba, bueno, hoy hablaba Cristian Balbo y decía, bueno, dicen que los van a recibir la semana que viene y por eso levantaron. Yo consulté, Marce, hace un rato a la Casa Rosada y dicen, no hay ninguna fecha, ninguna reunión confirmada para encontrarnos con ellos. Recién Nacho hacía alusión a una carta, yo se la mandé recién, Gonza, si la podemos poner. Me parece que por lo menos amerita que prestemos atención, porque uno se enoja y lo primero que hicimos fue enojarnos. Claro. Primero porque además estamos tratando de generar conciencia y que aquel trabajador que puede costearse el traslado lo haga de manera independiente. Estamos propiciando el mensaje de que los empresarios paguen para que la gente pueda sacar su auto a la calle y se traslade, evitando el transporte público, que es uno de los epicentros de contagio. Nos enojamos porque decimos, si a la gente le decimos que vaya en auto, no le podemos decir que esto, digamos, es lo normal. No nos queremos acostumbrar a que todos los días haya una manifestación que impida que podamos circular en Argentina. Pero por otro lado también uno piensa, escondieron una carta, negaron que el 9 de junio les había llegado una carta en donde se hablaba de situaciones que merecen atención. Quiero compartir con ustedes una frase que a mí me parece que por lo pronto resalta lo que es la enfermedad de la inflación en Argentina. En una de las frases de la carta, estas organizaciones sociales dicen, como usted sabe, se dirigen al ministro Daniel Arroyo, la situación se agrava paso a paso. Los precios de los alimentos llevan acumulados un aumento del 22,6% este año. Y la extensión de los contagios con su consecuente aislamiento golpea duro a quienes viven del ingreso diario o jornal. La matriz social de Argentina es una matriz social en donde los sectores vulnerables viven del día a día. Yo te decía recién, la suerte que tiene hoy un enfermero si tiene la posibilidad de tener un sueldo en relación de dependencia y saber lo que va a ganar a fin de mes. Y qué poquito es ese sueldo. Pero hay muchos argentinos que viven del día a día, del jornal, el jornalero. O sea, salen a trabajar y vuelven a su casa con el dinero en la mano para poder comer ese día. No tienen la garantía de un sueldo mensual. Y la inflación les carcome esa posibilidad todos los días. Con lo cual, la ayuda social, y esto también hay que reflexionar que no todo tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Cualquier prestación social que uno pueda dar y planear se cae en su efecto cuando la inflación erosiona el efecto de lo que le das a una persona cada 15 días, porque la remarcación de alimentos se está dando cada 15 días.
No hay actualización de tarjeta alimentar que alcance, Rosario. No, y además esto, los números que decía Nacho suenan lindo a los oídos, pero la gente no le alcanza, o sea, no quieren estar ahí. O sea, vos pensás que para estar ahí le tienen menos miedo a terminar en una terapia intensiva que la necesidad de comer. O sea, nadie quiere contagiarse, ninguno de los que está ahí seguramente quiere contagiarse del coronavirus. ¿Cómo nos vamos a enojar nosotros con ellos? Sin dudas. Y no desconocemos que seguro hay ciertas personas que aprovechan la vulnerabilidad Que siempre están. de los derechos de las minorías y aparece entonces el que quiere hacer política y entra y en juego y demás. Pero hoy más temprano, con mucha nobleza, el Chino Navarro como funcionario salió y reconoció, por ejemplo, salió con nosotros más temprano, que sí se ha detectado, por ejemplo, un desfasaje en el tiempo en lo que tardan en llegar los alimentos a los comedores y a los merenderos, que debería acelerarse. O sea, hay un reconocimiento de un problema y uno se pregunta dónde está el Estado para empezar a resolver lo más rápido posible este tipo de cosas. Pero lo que no queremos de ninguna manera es que el argentino se acostumbre que tiene que hacer esto en plena pandemia para que lo escuchen. Para que escuchen al enfermero, para que todos podamos saber lo que está ganando hoy un enfermero que trabaja a veces hasta 12 horas por día. De lo que significa para una persona darse cuenta que hay un comedor y no tiene su vacuna y tiene miedo de contagiarse, pero no quiere dejar de ayudar. O al niño que va al comedor y no hay para comer, o solo hay harinas. Que eso también es lo que está pasando. Martín, una reflexión sobre lo que viste hoy. Sí, a ver, esto, la pandemia lo agravó, pero viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Vemos marchas en el Ministerio de Desarrollo Social de gente que reclama por una situación que es insostenible, que la pandemia la hizo mucho más insostenible. Me parece que el dato también marcaba los que están en relación de dependencia, ¿no? Que tienen la suerte de estar. A esos tampoco les está alcanzando. No. A esos también la inflación les viene comiendo día a día el salario en un momento, en un número de los precios que ya nada, es una frase hecha, ¿no? Pero ya nada te sorprende lo que vale. Mira, te dicen yo te quiero repasar los números, Martín, y vos también sos sostén de familia, trabajás. Para ser considerado clase media en la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo tiene que tener ingresos equivalentes a 96.994 pesos, casi 97.000 pesos. ¿Cuántos deben creer que son de clase media y en verdad cuando mirás los números no lo son? Porque no llegan a juntar esto por mes. Este número aumentó un 43% en relación al mismo mes del año pasado. Te estoy hablando de cifras que se dieron a conocer esta semana. El INDEC, la canasta básica total, que se dio a conocer, la última que conocemos, es de mayo. Es vieja, porque ya se actualizaron los precios. Te da que en total una persona, según el INDEC, necesita 8.875 pesos para poder comer por mes. Lo mínimo, indispensable para no ser indigente. Hay muchas personas que no reúnen ese dinero. Y te diría, la canasta básica total roza el salario mínimo vital y móvil. 20.856 pesos para poder vestirte, según el INDEC, comer, transitar. Con estos números, obviamente hay un montón de personas que llegan a la conclusión de que tener un empleo formal, incluso un empleo en blanco en Argentina, no alcanza para no ser pobre. Y esa es una realidad que se ha construido a lo largo de los años y ya está con nosotros Ricardo Delgado, que es economista, es director de la consultora analítica. Ricardo, vos también tuviste un paso por el Estado. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo salimos de esta? Bueno, estaba mirando un poco las imágenes y las reflexiones que estaban haciendo ustedes y pensaba que es parte del problema inflacionario que ya es endémico en la Argentina. No es una pandemia la inflación, sino que es una endemia, es una enfermedad crónica que desde hace ya más de una década ninguno de los gobiernos le logra encontrar la vuelta. No le encuentra a nadie la receta, No, y me parece que lo que hace falta, pensando sobre todo en aquellos sectores tan vulnerables, tan pauperizados en el tiempo, es un acuerdo mínimo que permita sostener a los sectores por lo menos más vulnerables a través no solamente de transferencias directas, sino a través de un programa de reducción gradual de la inflación, algo que el gobierno se niega a poner sobre la mesa, a mi juicio equivocadamente, porque a la inflación no se la domina con medidas aisladas, con medidas que no tienen un norte común. Entonces, me parece que la verdad que uno tampoco es ingenuo y sabe que en un contexto electoral va a ser muy difícil. Igual
pensar eso. Yo me pregunto, contexto electoral, no electoral, pareciera ser que nos acostumbramos a que la inflación es algo que es parte de nuestras vidas. E incluso cuando uno piensa en una paritaria, en realidad siempre pensás en no perder contra la inflación, no estás pensando en ganar, en mejorar tu situación de vida. A ver, pero no hay experiencia internacional que demuestre que las paritarias le ganan a los aumentos de precios a estos niveles de precios. ¿Se entiende? El salario real está cayendo ya, este es el 4º año consecutivo. Tuvimos una caída muy fuerte en los 2 últimos años del gobierno anterior. Caída menor el año pasado, producto básicamente por si querés, la concesión que el gobierno le hizo a los sindicatos de evitar despidos. Ha habido una caída realmente poca en términos de empleo formal en la economía argentina y algo de caída de salario real, pero este año se va a acelerar la caída del salario real. Entonces, ya llevamos 4 años de casi 25 puntos de pérdida en términos reales del ingreso, en promedio en la Argentina. Eso lo que quiere decir básicamente es que si no resolvés el problema, si querés empujar con la barriga, como se dice comúnmente, a la inflación no le ganas nunca en términos de ingreso. En esta situación o en este contexto, digamos, muchos economistas reclamábamos, bueno, una solución, un programa. Salió esta semana a hablar Cecilia Todesca porque además le responde a la oposición y ella manifestó, como vicejefa de gobierno que es, que en realidad hay un programa y que hay un plan y que ellos no se despegan del presupuesto, que van a tratar de cumplirlo independientemente, por supuesto, de que el gasto en COVID ha sido subestimado porque la pandemia sigue siendo fuerte, más de lo que el gobierno tal vez pensaba. ¿Qué opinás de los números que el gobierno se trazó como expectativa inflacionaria, de dólar? Bueno, claramente el gobierno, digamos, por lo menos en materia de inflación, se ha equivocado. El 29% no va a ser factible. El jefe de gabinete semanas atrás planteó un 33% y hoy ya lo más probable es que estemos por encima del 40%. ¿Sí? Pero por encima del 40 es casi 50, 60, 70, porque nosotros estimamos hay muchas personas asustadas por la inflación. Bueno, a ver, el problema de la inflación es que genera expectativa de más inflación. Entonces, si vos esto no lo cortás, la expectativa va a ser cada vez más alta. Cuando las expectativas de inflación son altas, la gente, cada vez menos, que tienen pesos que les sobran, se dan vuelta y van a comprar dólares. Huyen del peso, porque el peso hoy, dadas las tasas de interés, no le gana tampoco a la inflación. Aquel que tiene excedentes de pesos trata de dolarizarse y sobre todo en un proceso electoral que se acerca, en donde, por supuesto, no va a cambiar el gobierno, pero depende el resultado electoral que se dé, las expectativas. Sí. Bueno, en 10 días el tipo de cambio informal blue subió prácticamente 9 pesos. Claro. Digo, hay que atender esas miradas, aunque sea marginal, informal, son precios que generan expectativa. A ver, yo creo que hay que ser justo con el gobierno en el sentido de que el año pasado, en plena pandemia, pedirle un plan económico, un programa de estabilización de precios, reglas de juego bien establecidas, era pedir cosas que no se podían cumplir. Ahora, dicho esto, es cierto que la pandemia sigue, pero también es cierto que no tenemos las restricciones y que se conoce mucho más desde el punto de vista sanitario de cómo lidiar con el problema. Y este año sí, por lo menos no digo un programa, pero algunas metas, algunos nortes que los que toman decisiones económicas todos los días de inversión, de producción, de generar trabajo y de consumo, todos nosotros, sean capaces de poder, por lo menos, programar. Uno de los problemas que tiene la inflación, además, Marcela, es que no te permite proyectar. Te acorta el horizonte de decisión y cuando vos acortás el horizonte de decisión, si sos un empresario, no vas a invertir. Y si no invertís, no vas a crear empleo. Entonces el empleo pasa lo que le pasa al empleo hace 10 años. El empleo privado está estancado en 6 millones, 100.000 más, 100.000 menos. Hace 10 años. No crea, esta es una economía que está estancada estructuralmente, producto, entre otras cosas, y el síntoma principal es una inflación endémica, como decíamos antes. Ahora, Ricardo, de todas maneras, acá tenés la enfermedad es tan grave que tenés muchos síntomas. Hay un síntoma que a mí también me preocupa enormemente y lo veo mes a mes, que es la dispersión de precios. Se han perdido los valores de referencia. Claro. La gente ya no sabe qué es caro y qué es barato, y lo peor de todo es que esta misma botellita de agua mineral la encontrás en la ciudad de Buenos Aires a un precio y en el conurbano tal vez la encontrás 30 pesos más barata. Y es la misma botella. Entonces,
¿Cómo se empieza a curar una enfermedad que tiene tantos síntomas y tan perjudiciales para la salud? Bueno, primero con un gobierno que tome la decisión política, porque, a ver, la inflación es al final de cuentas un hecho político. Hay que tomar una decisión de atacarla con un programa integral. Los economistas podemos dar instrumentos, podemos dar herramientas, podemos pensar programas, pero si no existe atrás la decisión política previa, y en el caso de la inflación argentina, y dada la, si querés, esta relativa paridad de fuerzas entre gobierno y oposición, números más, números menos, si no hay un acuerdo político inicial que ponga en la misma mesa no solamente a la oposición, sino también al sector del trabajo. O sea, esto que estamos viendo hoy es justamente lo que no debería suceder. A los movimientos sociales. Romper, digamos, el contacto o ir al choque no sirve para poder tener un programa económico. Y es que no sirve, ¿por qué? Porque lo que hay que generar para empezar a bajar la inflación hay que empezar a generar consensos básicos. ¿Por qué? Volviendo al tema de los movimientos sociales, son una parte importante del gasto público. Y muchos colegas míos me dicen que hay que bajar el gasto público a como se dé. Bueno, ¿y cuál va a ser la respuesta que se le da a esta gente, a los millones que hoy viven de parte de los dineros públicos que todos los contribuyentes pagamos? La única forma de cortar el gasto público es pensar en barrer con programas sociales o de asistencia social. Claro, pero eso es impracticable desde el punto de vista de la estabilidad democrática. Pero es la única vía. ¿No hay otra cosa para recortar? No, pero por supuesto que hay que eficientizar, hay que recortar, hay que hacer que el gasto público crezca cada vez menos, ¿sí? Pero básicamente hay que empezar a darle solución. Sí. Es el trabajo, y no va a haber trabajo para todos estos millones de argentinos que hoy están fuera del sistema si no empieza a haber inversión. Y para que haya inversión, tenemos que bajar la inflación. O sea, al final del día... A ver, y yo sé que vos haces tus proyecciones. Tenemos a varios economistas que le vamos preguntando mes a mes. ¿Qué proyección tenés de inflación para este año? 45 alrededor. 45%. ¿Y el dólar a fin de año? Bueno, a ver, el gobierno está trazando el dólar... Es típica receta preelectoral, todos los gobiernos atrasan el dólar, todos los gobiernos atrasan tarifas, digamos. Pasó en el 2017, pasó en el 2019, no en el caso del dólar, porque el dólar ya se había escapado en el 2018. El número que tenemos para el tipo de cambio oficial está en torno a los 125 pesos por... ¿Y eso qué significa? ¿Que se mantiene o no se mantiene la brecha que hoy tenés del 70% con el blue, informal, cueva? Bueno, a ver... Todo depende de lo que... Entonces se me va a 180. La brecha depende básicamente de lo que la gente crea que va a ser la inflación. ¿Sí? Hace 2 meses atrás, el gobierno decía, nosotros tenemos un norte del 30%, 29% de inflación, y acordate que iba en línea también con lo que se deseaba de las paritarias. Sí. Las primeras paritarias se cerraron al 30%. 2 meses después, ya el gobierno habilita desde el propio gobierno paritarias arriba del 40%. Y la reapertura, que ya empezaron. Y la reapertura de paritarias. Entonces, a ver, cuando empezás a abrir las cajas de Pandora, que uno puede entenderlo porque estamos en elecciones, faltan 90 días para las PASO, 120 para las legislativas, uno lo puede entender. Ahora, pensemos que la rueda de la inflación empieza siendo una rueda y termina siendo una bola de nieve. Cuando nos acordamos, la inflación en vez de ser 45 va a terminar siendo 60, y si no la cortamos, la espiralización puede empezar. Yo no estoy diciendo que estemos cerca de una hiperinflación ni nada que se le parezca. No hay escenario para que haya una hiper en la Argentina. Aquellos que plantean eso están planteando escenarios que son, digamos, desde el punto de vista económico, no factibles. Ahora, dicho esto, lo que sí vamos a ir viendo es una economía que no crece, una economía que no crea puestos de trabajo y una economía que se va a tener que seguir acostumbrando a vivir condenada al estancamiento. Martín. Ricardo, quiero preguntarte por el tema de la inflación. En esta disparidad de precios y en esto que no sabemos cuánto valen las cosas, ¿se puede medir y está medido qué parte de la inflación tiene que ver con la expectativa, con la especulación, con el miedo a que en el futuro las cosas sean más caras y por lo tanto yo lo pongo más caro por las dudas, pero no porque puedo, y con los vivos que se aprovechan de esta situación? Te lo quiero preguntar si se puede medir para pensar de cómo en realidad todo lo desestructurado que se está también termina perjudicando en los precios. Bueno, a ver, claramente cuanto más alta es la inflación,
aquellos que toman decisiones de precios todos los días, que son desde las grandes empresas hasta el kiosco de acá a la vuelta que le pone el valor a una golosina. Todos tomamos decisiones de precios, los que tienen ese tipo de actividad. Cuanto más alta sea la inflación, van a tratar de cubrirse más. Entonces, muchas veces, la formación de precios tiene que ver con la expectativa de que todo el resto va a actuar en consecuencia y eso va a hacer que la inflación sea más alta de lo que debería ser ¿Pero y cómo en una cortás con situación la de inflación expectativa? más baja. ¿Y cuánto más alta es de lo Claro. que debería ser? Bueno, eso es difícil saberlo, pero ciertamente lo que hay que decir es que probablemente en los próximos meses haya una cierta desaceleración de la inflación, vayamos al 3%, entre 2,5 y 3% mensual, yo diría a partir del mes de agosto en particular. Ahora, eso va a ser básicamente ¿por qué? Porque el gobierno en los primeros meses de este año, hasta el mes de mayo, hizo un ajuste fiscal y monetario muy significativo. El déficit primario cayó muchísimo. O sea, el gobierno hizo un ajuste. El gobierno viene haciendo un ajuste. Parte de los reclamos de los movimientos sociales tiene que ver con una caída violenta en términos reales del gasto social. Del gasto primario, entre otros el gasto social. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte del año. Pero si vas al 2,5 o 3% y no vas al 0 o al 1 o al 0,5, toda esa crema, esa diferencia, uno la puede explicar por esta inercia, esta suerte de comportamiento perpetuo de adaptación a un esquema o un entorno inflacionario del cual es muy difícil salir Igual, si no hay una decisión política. De cara por supuesto, al escenario electoral, ya el gobierno empezó a generar un poquito más de concesión para el bolsillo, o lo intenta. Digo, ya se está discutiendo una recomposición con un bono para julio-agosto para jubilados. Eso es también, no sé si será o no, pero me lo dirás vos, emisión monetaria. Después ya tenés el tema de liberar un poquito la presión de ganancias sobre el salario. No sé cuánto va a durar, pero por lo pronto en el corto plazo se va a sentir. Hay cambios en lo que era una deuda que se le reclamaba el monotributo. Empiezan a aparecer algunos focos en donde el gobierno quiere poner más dinero en la mesa para que haya más consumo. Ahora, la realidad es que ¿cómo hacemos para que todo eso no se reconvierta en más inflación, más circulación de pesos? No, a ver, claramente eso va a tener un impacto en más emisión. Yo no veo que esto acelere demasiado la tasa de inflación. Ahora, dicho esto, tampoco la va a bajar, ¿sí? O sea, vamos a estar en este 2,5-3% mensual, con el cual el gobierno va a llegar a las elecciones. Es un montón igual. Pero por supuesto o sea, que... con 2,5%, bueno, 3% mensual, no puedes proyectar nada tampoco. Marcela, cuando uno piensa en las experiencias de estabilización de precios, muchas de las cuales los economistas discutimos, la inflación era 10 veces más alta que la que tenemos hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos del caso israelí, o el caso chileno, o el caso peruano... O Paraguay. Sí, pero fueron experiencias de los años 80. Sí, es cierto, otras épocas. Cuando yo estaba empezando a estudiar economía, y la inflación era del 500% anual. Había meses en donde teníamos 30%, 40% al mes. Entonces, 10 veces más de la inflación que tenemos hoy. Cuando vos tenés un esquema de esa naturaleza, el abismo está más cerca. Cuando vos tenés inflaciones de esa naturaleza, yo viví el año 89, claro, donde cobraba, mi salario lo cobraba en 2 veces. Me pagaban el día 1 y el día 16. Tenías la remarcación, los remarcadores a pleno en el supermercado, constantemente tapando precios. Exactamente. Ahora, bueno, ese es un fantasma que queremos ya dejar olvidado y sepultado. Y ahí de alguna manera hay una coordinación. Cuando vos vivís con 40 o 50% de inflación, como vivimos nosotros, bueno... Podés vivir. Podés vivir muy mal, pero vas a vivir, pero te vas acostumbrando, te vas adaptando, y es un poco lo que decía Martín. Vas adaptando tus conductas y formando precios y ajustando contratos de alquiler o todos los contratos a una inflación que vos crees que va a ser. ¿Cómo cortás con la expectativa en alza? Es decir, con el creer que va a ser mucho más alto el mes que viene, mucho más alto el año que viene. Bueno, ¿Qué es lo que genera que, por ejemplo, vayas a negociar el alquiler y te digan 70% para arrancar? Claro. ¿De dónde sacás ese número? Claro. Bueno, expectativa. Bueno, expectativa. ¿Cómo cortás con eso? Bueno, el gobierno hizo, en estos 5 primeros meses, que son los datos conocidos, hizo un esfuerzo fiscal y monetario muy importante. La emisión cayó mucho, el déficit primario cayó mucho. Probablemente ahora esto empiece a cambiar y forma parte de las expectativas que todos tenemos acerca de cuál va a ser el impacto sobre los precios que vienen. Ahora, si vos
le das un orden a esto, lo comunicás bien. Yo creo que el gobierno tiene un problema serio de comunicación económica. No hablan, hablan poco. Entonces, los que miramos la macro y los que toman decisiones en función de esos números, tenemos que estar haciendo casi arqueología para entender por dónde viene el norte, porque todo gobierno tiene un sentido, todo un gobierno va hacia un lado. Cuando habla es a la población, porque Claro, yo me acuerdo también que en su momento explicar. Kicillof, cuando era ministro de Economía, la crítica era cuánto que habla demasiado. A ver, cuando vos haces las cosas razonablemente bien, las tenés que comunicar. Y la verdad que en estos 5 meses ha habido un mayor ordenamiento, una consolidación fiscal en términos de las palabras de Martín Guzmán, que ha sido importante, y hay mayor coordinación con el Banco Central. Eso es importante. Primer paso. Vos me preguntabas por el tema de las expectativas. Bueno, si eso se comunica bien, si vos garantizás que hay una variable que está sobrevolando y que no hemos hablado, que es el dólar. Si vos garantizás que la brecha no se te va a escapar, que el Banco Central tiene poder de fuego para justamente intervenir en los dólares financieros, el contado con liqui y demás, de modo de mantener una brecha relativamente estable, y te creen, esa formación de expectativas va a ser más favorable. No te digo que vas a ir a cero, pero te lo pregunto como economista, ¿tienen ese poder de fuego para contener a la fiera del dólar? Sí, en el corto plazo el Banco Central tiene, digamos, los dólares financieros, los mercados financieros son muy chicos en términos del poder que tiene. Ahora, que sean muy chicos no quiere decir que si el dólar blue salta 15 pesos de un día para el otro, no sea tapa de los diarios y no estemos todos hablando del dólar de vuelta. Y cuando todos empezamos a hablar del dólar, las expectativas se realimentan y la inflación se acelera. Entonces, se entiende que hay una cadena de causalidades en la economía que hay que atender. Pero al final del día, toda esa cadena de causalidades es una suerte de subproducto, si querés, de algo que es la política, que tiene que ordenar. Y la credibilidad. Y la Rosario. credibilidad política. Con los números de la economía que describían hasta recién, pensando en que con la postergación de las PASO pueden empezar a mostrar una mínima reactivación económica, que la inflación empieza a bajar, ¿les alcanza para ganar la elección? A ver, yo creo que hay otro elemento muy importante que tiene que ver con cómo se llegue en términos de vacunación a ese momento. No por el hecho de que la vacuna en sí o la gente, los millones vacunados vayan a votar al gobierno, eso lo dirán los encuestadores, los politólogos, sino por el hecho de darle certeza que no va a haber más cierre sobre la economía. Uno de los problemas que tuvimos el año pasado fue la enorme cuarentena que restringió actividades y que hizo que el Producto Bruto cayera todo lo que cayó, casi 10 puntos, 9,5. Si vos llegás en esas condiciones al mes de noviembre, digamos, que es la legislativa, con una importante cantidad de argentinos vacunada y con la certeza de que va a haber actividades sin problemas de poder operar, las condiciones electorales en términos estrictamente económicos pueden ser mejores a las que tenés hoy. Hoy estamos terminando un trimestre en donde probablemente el Producto Bruto en el trimestre haya caído algo, un poco, en relación al trimestre anterior, que fue un buen primer trimestre. Ahora bien, ¿qué pensás que son los desafíos o esas situaciones de debilidad que vos decís hay que atender de manera urgente de corto plazo? O sea, de acá a fin de año, ¿qué te preocupa como economista? Bueno, muchas cosas. Lo que sucede es que si seguimos pensando en el corto plazo, nunca vamos a estar pensando en las cosas de mediano y largo, ¿no? Por eso hay que atacar el problema de la inflación. Pero yo te diría que si el gobierno logra llegar a las elecciones, obtener un resultado razonablemente competitivo, y eso le permite empezar a pensar en abrir el juego, sentar en una mesa a todos los que tiene que sentar, incluidos movimientos sociales, sindicatos, sector privado. Por supuesto, en un año electoral pareciera ser que esto que estás pensando es complicado. De las elecciones. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Pero si el gobierno empieza a convencerse, yo la verdad que estaría, si se llega a las elecciones con esta brecha, con una inflación del 3%, con digamos el 50%, el 60% de los argentinos vacunados, yo creo que es un escenario, te diría, mediocre en términos absolutos, pero en términos comparativos,
es bastante razonable. Ahora, si todos estos meses el gobierno empieza a pensar un programa de estabilización de precios, de contención de la inflación, que no es lo mismo de control de precios. Que no es lo mismo. Porque hasta ahora ese fue el mecanismo en el último año y medio. Esos son instrumentos que vos podés incluir. A ver, los programas de estabilización incluyen medidas de administración de precios, acuerdos de precios y salarios, pero todo eso dentro de un paquete, comunicado, explicado, de alguna manera vendido en el buen sentido del término a la sociedad, que ya está cansada de vivir con la inflación, pero cansada y adaptada a vivir con la inflación, que es un problema. Entonces, si tenemos todos estos meses y el gobierno empieza ya a pensar en que es necesario, a partir de noviembre, diciembre o enero del año que viene, empezar a juntar las cabezas de aquellos que tienen que tomar decisiones de gasto, que tienen que tomar decisiones de inversión, empiezan a armar un programa y se comunica. Yo creo que la Argentina va a empezar a bajar. Es inquietante, Ricardo, porque por ejemplo en lo que fue la paritaria se había logrado convencer que la pauta inflacionaria era una posibilidad de concretarse, que iba a ser el 29%. Gremios estuvieron a la altura de una discusión paritaria en donde nadie compitió por ir por el doble, en línea con empresarios que más o menos se han esmerado, creo yo, por mantener el empleo. Había como una sintonía. Pero se perdió y se degradó con el correr de los meses. Y se degradó porque la inflación no fue la que se esperaba que fuera. Entonces, sí, la inflación no es la que... ¿Pero qué fue lo que falló ahí? Bueno, yo creo que a ver, vos tuviste un fogonazo inflacionario en esta primera parte del año, producto de la gran emisión que tuviste que hacer el año pasado. En realidad, la respuesta es que en Argentina vos tenés cierto retraso entre el efecto de la política que tomás y concretamente lo que ves en la economía. Sí, eso pasa. En lo fiscal. El error fue la emisión monetaria de fin de año. No, es que no fue. No, a ver, no fue un error. Había que financiar el gasto COVID. Sí, claro. Digo el error para ir con la meta. Convengamos que este es un gobierno que entra a la pandemia con un revólver de cebita, para poner un ejemplo. O sea, entra sin armas a la pandemia. Y la pandemia económica es muy dura. O sea, haber cerrado todo lo que se cerró, haberse perdido todo el valor que se perdió el año pasado, bueno, son estos impactos. Ahora, y no había financiamiento. El Estado tuvo que poner 3 puntos solamente en IFE y ATP. 3 puntos del PBI fueron IFE y ATP. Sí. Entonces, explica la mitad del déficit fiscal del año pasado. Eso no está este año. Me quedo, Ricardo, con tus proyecciones. 45% inflación, 125 el dólar. Nos vemos en diciembre a ver si se cumplió. Bueno, cómo no. Gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Seguimos en Dicho Esto. Qué frío que hace, por favor, quédate en tu casa y miranos, porque la verdad que es el mejor plan. Y aparte, Nacho Ortelli tiene una foto para compartirnos, una foto que te da un poquito de calor, ¿no? Da calor esta foto, en medio de tanta frialdad. Le pone un poco de calor a lo que va a ser la campaña, Marce, porque en Juntos por el Cambio me parece, mira, esta es la foto, en Olavarría estuvo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, con Jorge Macri. ¿Qué pasa entre estos dos dirigentes? Menos mal que me los identificaste, porque yo me doy cuenta que cada vez veo menos o la foto está tomada muy de lejos. Está tomada en perspectiva, ¿no? Como para mostrar la distancia social. Mostrar el distanciamiento, dar el ejemplo. Estuvieron con un grupo de intendentes que obviamente se alinean detrás de Jorge Macri, en realidad están impulsando que desde el territorio bonaerense se elija el candidato en la provincia. ¿Y por qué decimos que es sugestiva esta foto? Bueno, porque Larreta hasta esta foto estaba impulsando la candidatura de Diego Santilli, lo que generaba fuerte ruido entre los intendentes. A partir de esta foto se empezaron a circular muchos rumores. ¿Por qué? Porque estaría la posibilidad de un acuerdo en Provincia de Buenos Aires para que los intendentes bonaerenses del PRO elijan quién va a liderar esa boleta y en consecuencia esto implicaría una repercusión en la ciudad donde Patricia Bullrich podría, que juega en tándem con Jorge Macri, ceder en sus pretensiones. ¿Esto implica que hay un acuerdo ya? No, por supuesto que no. Va a seguir el ruido, sobre todo porque está Mauricio Macri también impulsándola a Patricia Bullrich. Pero al menos es un gesto. Ten en cuenta que hasta esta foto podría haber ido Diego Santilli. Diego Santilli no fue, que es el candidato de Larreta, así que empieza a gestarse la posibilidad de un acuerdo. Mientras tanto, Elisa Carrió salió obviamente a disparar muy fuerte con la oposición y dijo que se tienen que terminar los caprichos. ¿Fue un mensaje para Horacio Rodríguez Larreta? Bueno,
Veremos cómo continúa esa relación. Me parece que hay un PRO más alineado y que el radicalismo y la coalición cívica de Lilita Carrió van a jugar sus fichas. Recuerdo que hace unos meses, producto de la pandemia, aparecieron ciertos funcionarios. ¿Estás bien, Martín? Sí, sí. Aparecieron ciertos funcionarios que, producto de la pandemia, generalmente uno no estaba acostumbrado a escucharlos y a verlos. Y son los funcionarios que están vinculados con la salud. En su momento, sabemos que hubo una medición y mucho se generó alrededor de cómo había crecido en su mirada política y cómo la gente escuchaba a Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y se parecía, digamos, que podía ahí concentrarse un caudal político de construcción a futuro en un candidato. Hoy nos toca hablar, pero de otra funcionaria que también viene del lado de la salud, que es Bisotti. Así es. Porque a Bisotti también la están midiendo. Bueno, atención con el rol que van a tener algunos ministros en la campaña electoral. Alberto Fernández le pidió que salgan a la cancha. Bisotti es una de las funcionarias más buscadas por gobernadores e intendentes, e incluso en las últimas semanas empezó un roadshow por las distintas provincias para entregar insumos, sacarse fotos con los gobernadores, pero sorprendió la visita que hizo a Salta con el presidente. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que mucha gente se le acercaba para pedirle fotos. Incluso hay un cantante y compositor de folclore que es Juan Falú, que se le acercó, le pidió si se podía sacar una foto con ella. Ella se sorprendió y ahí empezaron medio en broma en la comitiva presidencial a decir, bueno, ¿qué pasa con Carla Bisotti? ¿Puede llegar a ser o no ser candidata, ¿no? ¿Es popular Bisotti? ¿Se la ve dentro del gabinete como un personaje popular? Se quedaron muy sorprendidos, sobre todo por lo que pasa en el interior del país. Quizás no tanto en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, pero sí se quedaron sorprendidos con lo que pasó en Salta. Muchos se le acercaban para pedirle fotos y dijeron, bueno, ¿qué pasó acá? Ella obviamente lo descarta, va a ser ministra de Salud. Incluso ya ser una ministra política le molesta un poco. Recordemos que ella es muy técnica y la incomoda. Hay situaciones de la política que la incomodan, le gusta, pero hay situaciones de la política que todavía la incomodan. Y hoy también fue protagonista porque alguien habló de ella en las redes sociales, no de buena manera, la verdad que bastante de mal gusto. Y ahora vamos a ver un tuit y de qué se trata. Ahí estamos viendo una foto de Carla Bisotti. Esto fue en la llegada de uno de los cargamentos de vacunas, ella con un chaleco, campera. Y quien tuiteó fue Diego Velar, ex embajador en China durante la gestión macrista. Así estamos de cuidados, buen fin de semana, criticando y burlándose del aspecto de la ministra de Salud, este exfuncionario que, además, embajador de China, Qué machista, ¿no? Y lo que podría estar Qué haciendo machista. es, de diplomático no tiene nada, es diplomático no tiene nada, podría estar consiguiendo vacunas, ya que tiene contactos en China, en vez de burlarse. Pero aparte, ya terminamos el programa con la buena energía, la buena onda, ya saben de quién me refiero, de Adrián Sack, pero quiero un repaso importante sobre una noticia que tiene que ver también con el ámbito judicial, el famoso memorándum con Irán, esa causa tan complicada que hoy tuvo novedades, Martín. Sí, exactamente, porque la noticia es que el tribunal oral que tiene la causa por el memorándum con Irán, en la que está imputada, procesada y elevada a juicio la vicepresidenta Cristina Kirchner, aceptó un planteo de la defensa, de la vicepresidenta y de otras defensas para hacer una audiencia oral en la que las partes están pidiendo exponer los motivos por los que entienden que la causa debe ser anulada y no tiene que hacerse el juicio. Por eso nos preguntamos si se cierra otro juicio oral para Cristina Kirchner, porque este es el mismo camino que recorrió la causa de Dólar Futuro, la que la vicepresidenta ya fue sobreseída. Se pidió una audiencia, Cristina Kirchner expuso con mucho contenido político en esa audiencia y después, en ese caso, la Cámara de Casación cerró el expediente. En esta causa del memorándum todavía no hay fecha para esa audiencia. El tribunal dijo que después que se realicen y que obtengan los elementos de prueba que se van a analizar en esa audiencia, va a fijar la fecha para que se realice, y el punto central del pedido de nulidad por parte de las defensas, que va a encabezar la de la vicepresidenta, que está a cargo del abogado Carlos Beraldi, es que dos de los jueces de la Cámara de Casación que reabrieron el expediente del memorándum, que es la denuncia de Nisman, que en un primer momento se cerró, son los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de quien se supo que tuvieron reuniones que no se conocían con el entonces presidente Mauricio Macri en la Casa O sea que ese Rosada. argumento puede servir para que esta causa también Y además porque esas reuniones coincidieron en fechas con que los jueces sacaron fallos en contra de Cristina en la causa del memorándum. Así que
hay que ver cuánto. Veremos cómo dura sigue la este audiencia. capítulo. Por lo pronto, ahora sí, es viernes, hace frío, casi las 10 de la noche. Y yo quiero terminar y quiero compartir con ustedes el terminar la semana de la mejor manera posible. Y ya está Adri Sack allá en Estados Unidos. Porque, Adri, teníamos una reflexión. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy decíamos, en esto que vos nos venís trayendo, que es la nueva normalidad, que es la normalidad, entre comillas, de un país que seguramente va a ser Argentina en unos meses, esperemos, el país en donde los recursos, la vacunación ya está un poco más al día. La nueva normalidad ha cambiado algunas escenas sociales. Y vos nos contabas hace unos días, por ejemplo, que en la celebración de fin de curso de un colegio, en el típico baile en donde van los chicos, se discriminaba en la muñeca y se les ponía a algunos una marquita porque estaban vacunados y a otros no. Entonces uno imaginaba que vos podías elegir con quién bailar en función de quiero bailar con el que tiene la vacuna o no. Una cosa rarísima, bizarra, que tal vez ni siquiera en una serie lo ves. Pero la realidad es que esto también a la hora del levante o de buscar una pareja también empieza a pesar en Estados Unidos. Por supuesto, y el gran tema es cómo hacemos eso respetando las libertades individuales. Esa es la preocupación también de la Casa Blanca, que por otro lado quiere que Joe Biden pueda cumplir con su meta de llegar al 70% de vacunados con una dosis para el 4 de julio, ¿no? El Día de la Independencia, día paradigmático aquí en los Estados Unidos, donde se reúnen todas las familias y donde Biden, con tono pomposo de campaña, siempre dice que va a ser el día de la independencia del COVID. Entonces, ¿qué hizo? En una reunión que tuvo con varios de los gerentes, con varios de los directores también de los distintos sitios de citas como Tinder, como Bumble, como el sitio latino Chispa, aquí que es para hacer parejas entre latinos, o BLK entre los afroamericanos, les pidió que de alguna manera estimularan que la gente esté vacunada y que tengan más chances de conseguir parejas aquellos que estén vacunados. Entonces, ¿qué hace? Se les pondría justamente una especie de etiqueta, ¿no? En la foto, ¿no? Como una marca, claro, o sea, una marca que dice, digo, para estoy graficarlo, vacunado, yo no tengo Tinder, pero Gonzalo Prado, nuestro productor que sabe de este tema, me contaba más temprano, vos pasás, o sea, vas pasando las fotos y entonces te va a aparecer el posible susodicho que te guste con una etiqueta que diga vacunado, básicamente. Claro, no, absolutamente. De eso se trata. Vos vas pasando, ¿no? Vas buscando a la persona que querés. Acá Tinder, para que tengas una idea, tiene 57 millones de usuarios. El 76% son varones que buscan a chicas, ¿no? Siempre son mucho más hombres, como los boliches, cuando íbamos a bailar. Siempre las chicas pasaban gratis porque, bueno, la idea era justamente que cuando más chicas había, más éxito tenía un boliche. Pero siempre había más varones, en todos lados. El gran tema es acá, que justamente también se busca que, por ejemplo, por estar vacunados tengan acceso a super likes, que sería como un super me gusta, ¿no? Para aparecer más alto, para tener mejor ranking y todo. Pero no te preocupes, porque mira, yo siempre tengo una solución. Yo sé que a vos por ahí te parece demasiado vertiginoso mientras pasan las chicas que están saliendo. Yo te sigo a vos porque vos sos el futuro, ¿entendés? Yo siento que esto es volver al futuro. Sé que en algún momento voy a estar en esa situación. ¿A dónde estás? Bueno, mira, te voy mostrando un lugar que te había presentado rápidamente la otra vez, pero que me causa mucha curiosidad. Ahora está cerrado. Es una agencia matrimonial. No lo dije mal. El otro dije, qué antiguo decir agencia matrimonial. No, señores. Es un lugar donde para que no pases por los riesgos que te da Tinder, Bumble y todas estas aplicaciones, venís acá y te hacen una entrevista. Para que te voy a mostrar un poquito. Me encanta. ¿Te das cuenta? Esto es lo que yo reclamo, Pero mirá, porque yo les digo a todas estas generaciones nuevas, yo ya estoy muy grande para estas cosas, pero realmente les digo, ¿cómo se confían de lo que ven en una foto? Digo, esto es lo que hay que recuperar. Claro, el living del amor, me dice nuestro productor Juan Pablo. Claro que sí. Eso te es un sentás, living del lo amor. mirás. Pero pará que te cuento. Pará que te cuento un poquitito rápido de qué se trata. Una serie de entrevistas, como si fuera para tomarte para un trabajo, ¿no? Roberto Te Galán. hacen, dice que son entre 4 o 5 entrevistas exhaustivas para saber más o menos qué haces, qué pretendés, cuáles son tus intenciones, justamente. Y dice para los clientes que son VIP,
o VIP, justamente van a tu casa a ver cómo es tu casa, se fijan en todo. Un quieren que la gente socioambiental sea te seria. hacen. Esto es brillante, porque y es todo lo después que uno no. tiene que saber para No, después no, no entrar en lugares que son pantanosos. Pero después, mira, te muestro el... y te va a dar una... Acá, te va a dar una idea de lo que es. Acá dice 8 at 8, porque organizan cenas donde hay 4 varones y 4 mujeres. Y es un poquito, son eventos Me especiales encantó. para que se conozcan, para que los Adri, Vamos a mandar el premio. vamos a ampliar este tema porque sin Sí. dudas es el futuro y me parece que es la que va, volver un poco a lo presencial. Gracias por traernos este Bueno, recreo pero mental para todos. Nosotros nos tenemos que ir, vuelve Luis Novarecio el lunes. Ustedes quédense porque se viene un súper programón en GPS con Rolo Graña. Nos vemos. Chau, chau.